Muy buenas. Sí, sí, me acuerdo de verte en José Antonio. Ah, vale, perfecto. Sí, sí, sí. Ahí corriendo últimamente. Sí. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto que tenemos programado hoy. Hoy estamos aquí para presentar el libro de Fernando López Monterrubio. Fernando López Monterrubio, pues es difícil presentarle y también es fácil porque se le puede presentar desde el corazón, teniendo en cuenta que es un gran amigo, es un socio muy antiguo de Gefrema y siempre ha sido un colaborador infatigable en todo lo que se requería en la asociación. Yo, que tengo buena memoria, recuerdo, Fernando es más joven que yo, supongo que también tendrá esa buena memoria. Nos recuerdo a los dos una tarde de desesperación porque había que sacar una revista ya y estábamos fuera de tiempo, los dos trabajando duramente en cómo sacar esa revista adelante allí en una clase del Colegio Lourdes, donde antiguamente teníamos nuestra sede. Fijaos que Gefrema, en su publicación, en sus revistas, va por el número 45, a una periodicidad aproximada de 2 por año. Pues bien, para que os hagáis idea de lo antiguo de esa relación, aquella revista en la que estábamos trabajando era el número 6. Ya os digo, es una amistad de muchos años. Fernando ha compartido con nosotros desde un punto de vista modesto, oculto, sin necesitar relumbrón de ningún tipo, labor sorda y callada, sigue siendo uno de los pilares fundamentales de nuestra revista y actúa siempre como corrector y revisor de estilo y demás, ya desde todo tiempo. O sea que es un socio que merecería ser condecorado, prácticamente. Pero bien, aquí estamos para presentar el segundo libro de Fernando, La pasajera del Graf Zeppelin. El primer libro también lo presentó hace ya un par de años, era un par de años, ¿no? 22 aproximadamente, sí. Lo presentó aquí en este mismo local. Fernando ya se ha consagrado como un autor de novela ambientada en un ambiente histórico. Y en este carácter él vuelca sus profundos conocimientos sobre guerra civil, que los tiene de siempre y los ha ido acrecentando con su actividad en Gefrema. Este libro se desarrolla en Sevilla. Fernando tiene una predilección especial por Sevilla. Me acuerdo cuando hacías artículos sobre la sublevación militar en Sevilla y demás. Él seguramente os dirá por qué tiene eso. Será asunto familiar, sin duda. Algo hay. Está ambientado en Sevilla y aunque pudiera parecer a simple vista que es un tema que no tiene que ver con guerra civil, siempre tiene que ver. Está ambientado en Sevilla, 1935, ¿no? Sí. Y tiene un meticuloso y cuidadísimo trabajo de investigación histórica, que no está al alcance de cualquier escritor de novela, aunque sea una novela ambientada en historia. El que hace una novela ambientada en historia tiene que asesorarse
asesorarse con alguien, con algo. Fernando no lo necesita. Muchos que escriben tendrían que asesorarse en él. Bien, y sin extenderme más en estas consideraciones, pues vamos a Fernando, que os hablará de su libro seguramente mejor que yo. Gracias por vuestra atención. Bueno, pues lo primero, bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias, Antonio, por la presentación y la verdad es que la relación con Gefrema se remonta, pues efectivamente, allá por 2005, que si no recuerdo mal es cuando me hice socio de Gefrema precisamente buscando información. O sea, yo tenía mi intención de escribir una novela sobre el Madrid de la Guerra Civil y, bueno, pues investigando di con Gefrema y con aquella batalla del bisabuelo y al final fue el contacto que bueno, y la relación se mantiene a 2025 desde aquella época, o sea que son 20 años, aparte de agradecer también a Gefrema porque bueno, mis primeros cuentos publicados fueron en la revista Frente de Madrid con la sección de la saltaparapetos, que era al fin y al cabo meter un relato ficticio, pero siempre ambientado en lo que es ese Madrid de la guerra, pues que bueno, que tantos escritores y tantas escritoras han utilizado como, podríamos decir, como escenario, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, el largo Domingo de Noviembre y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, pues lo dicho, muy agradecido con Gefrema porque al fin y al cabo también me dio la oportunidad de impartir un taller de microrelatos en su momento, ambientados en la Guerra Civil, y ese núcleo todavía sigue con socios de Gefrema y sigue funcionando. O sea que fijaros la longevidad que tiene este taller, esta vinculación de la literatura, Gefrema y lo que es mi persona. Pero antes de empezar a hablar de la novela, que voy a hablar con Rafa, que es el editor de Coleman, que es la editorial que me ha editado y que confía en mí, vamos a ver un pequeño book trailer de presentación de lo que es la novela y os va a dar pistas.
y aquella Buena composición, Rafa. Sí, señor. La foto la mandaste tú. Es cierto. Bueno, pues, ¿cómo empezamos? Pues ¿Cómo quieres empezar? pidiendo cerveza. Estaría bien. Bueno, pues yo soy Rafael León, soy editor de Coleman, en este caso además el editor de Fernando, en sus dos novelas, que son 3 volúmenes. La primera, Un hombre de la canícula, presentamos también aquí, y la segunda, La pasajera de la Zeppelin, que son 2 volúmenes. Entonces, bueno, os cuento un poco, por daros algún chascarrillo, cómo llegó Fernando hasta a Coleman. Nosotros fuimos compañeros de clase en escritura creativa en la Escuela de Escritores de Getafe. Luego Fernando es profesor y me superó. Y yo dije, pues me hago editor, cada uno por un lado. Y al final hemos coincidido, él como escritor y yo como editor. Entonces, bueno, la segunda novela de Fernando, cuando llega a nosotros, es curioso porque él la había escrito antes. Esta novela está escrita antes que Un hombre en la canícula. Y cuando la presenta, era una novela que además la había escrito hace un puñado de años, 10 años puede ser, un montón. Más, o sea, el primer borrador se terminó en diciembre del 2012 y es una novela que se quedó en un cajón y ahí estuvo hasta aproximadamente el verano de 2023. Y bueno, pues ahí recogí esa novela, ya había gente que la había leído esos primeros borradores y le di una vuelta y se la presenté a la editorial y me dijo Rafa, oye, esto hay que publicarlo. Lo que sí que es cierto que hay que publicarlo de una manera determinada, es decir, si os dais cuenta son 2 volúmenes porque en uno salía una pedazo de novela bastante amplia y dijeron, bueno, para los cánones de la editorial, temas de edición, etcétera, vamos a intentar dividirla. Y efectivamente, ahí me tocó otra vez ponerme en la novela para hacer el corte, por decirlo de alguna forma, para que una parte enganchase con la otra y también generar, pues bueno, pues esa trama, ese suspense, esa intriga que hace que, bueno, el que se lea la primera parte esté deseando de leerse la segunda, ¿no? Porque lo deja así como muy en el aire, literal, o sea, muy en el aire literal. Sí, sí. Yo recuerdo que claro, cuando tuvimos que dividirla, eso es un trabajo adicional, que él aceptó de buen grado, ya está, la hemos dividido, la primera parte. Hoy presentamos la segunda parte, entonces entiendo que hay muchas personas que ya habéis leído la primera. Vamos a intentar no hacer ningún destripamiento. Entonces, porque os habéis quedado en el aire con la primera, si la habéis leído, y la segunda es una parte, quizá cuando empieza es algo más trepidante, puede ser más, pero bueno, en la misma línea. Yo quería preguntarte, vamos a empezar si quieres ya con la presentación, a tocar madera. Fernando, hablar de él ya nos ha contado el presidente y además le conocéis bastante, entonces, salvo el color de los calzoncillos, ya conocemos todo, o sea que tampoco hay mucho que preguntar. Entrando en la novela, yo, Fernando, primero quiero que nos cuentes quién es María Clisson, ¿se dice? ¿O Classens? Está Agustín Pinto y María Clisson. Y háblanos sobre ellos dos. Bueno, pues como bien dice Rafa, María Clisson sería la pasajera del Gran Zeppelin y Agustín Pinto es el protagonista principal de esta historia que, atendiendo a las imágenes que habéis visto en la presentación, pues bueno, da pistas. Él es un exfutbolista, es decir, él es un antiguo jugador del Betis, que no llega a debutar nunca con el Betis, esa es la particularidad, pero que bueno, que es madrileño y por los designios deportivos del balompié, pues termina en Sevilla, allá por mediados de los años 20.
Como contaba bien Antonio en el inicio de la presentación, la novela se desarrolla en el año 35 y aprovecho precisamente la llegada del Graf Zeppelin a Sevilla para desarrollar lo que es la trama de estos dos personajes, que son, podríamos decir, los dos personajes principales, pero con Agustín Pinto como hilo conductor de esta historia. Pinto es un superviviente, como os comento, es decir, es un exfutbolista que, bueno, pues los avatares del destino, en este caso de una grave lesión, le impiden al final ser lo que iba a ser, que es un futbolista con todas las de la ley. Y no le queda otra que, bueno, pues sobrevivir y mantenerse en una ciudad que al mismo tiempo le fascina, al mismo tiempo odia. Que eso es lo que quería también yo transmitir mucho en la novela, ¿no? Es decir, mostrar una Sevilla en la que aparece mucho tópico, pero al mismo tiempo también aparecen elementos que no son tan tópicos. Es más, la utilizo como contexto para desarrollar una novela, podríamos denominar negra, ¿de acuerdo? O sea, porque todo al final está alambicado a raíz de una desaparición y una búsqueda. Repito, con Agustín Pinto como personaje principal. Claro, estamos hablando de una Sevilla del año 35, concretamente el Zeppelin llegó el 30 de abril a Sevilla. La imagen en la que aparece Racing 0, Betis 5, efectivamente el Betis había proclamado campeón de Liga pocos días antes. Y bueno, pues voy enlazando en esa trama elementos históricos, documentados, etcétera, aunque sí que es cierto que veréis en el epílogo, en el que, bueno, mejor dicho, en la nota de autor, me he permitido alguna licencia como autor para ajustarlo un poco más a la trama. Y soy franco, ¿vale? Por ejemplo, el Graf Zeppelin llega a Sevilla ese 30 de abril, pero, por ejemplo, yo lo narro de una manera diferente. Es decir, yo en mi novela llega de día, con los fastos que se habían vivido en otras ocasiones, y, sin embargo, ese 30 de abril llegó de noche. Y encima hacía el recorrido inverso. Es decir, si yo lo planteo que viene desde Alemania, dirección América, realmente en el día concreto de ese 30 de abril de 1935 venía de América dirección Alemania, es decir, que esa pequeña licencia me la tomo. Si no recuerdo mal, creo que es la única, sí, podríamos decir, todo lo demás está documentado, incluso aquí hay gente más experta que yo en temas de aviación. Y por ejemplo, no, riesgo no está, ¿no? Menos mal, o sea, en ese sentido. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, todos los aparatos que aparecen en el aeropuerto, que yo, en esa licencia, el Zeppelin llega a Tablada y realmente llegó a la huerta de Hernán Cebolla, que es lo que ahora mismo son los terrenos del aeropuerto de Sevilla, San Pablo, ¿vale? Porque el origen de esta novela, y ya voy enlazando una cosa con otra, es que yo me encuentro por casualidad con la información porque el origen de la novela es un cuento. Yo escribo relato y, bueno, estaba escribiendo un cuento precisamente a raíz de una fotografía que me habían contado del Zeppelin con la Giralda. Y digo yo, coño, ¿es una foto trucada? ¿No es una foto trucada? Y me dio para investigar. Mucho archivo, Biblioteca Nacional, encontré documentación de época. Y me encuentro con la curiosidad de que el aeropuerto de San Pablo actual se había considerado, o se consideró en un primer momento, como un aeropuerto de Zeppelines. Concretamente, el impulsor de esta idea es Emilio Herrera, este vínculo ya con la guerra civil, es el coronel de aviación que luego fue presidente de la República en el exilio. Y fue un gran impulsor de la aeronáutica en España, y junto con Hugo Ekener, el doctor Ekener, que era el primer piloto del Zeppelin, empiezan a impulsar la idea de que bueno, puede ser un buen sitio intermedio para hacer ese viaje transoceánico Europa-América, América-Europa. El proyecto de San Pablo se derrumba por varios motivos. Primero, porque a Ekener, en cuanto llegan los nazis al poder, se lo quitan del medio y ponen a alguien más de su cuerda, concretamente el capitán Lehmann, que aparece en la novela. Y luego Emilio Herrera, por descontado, la guerra civil. O
O sea, la guerra civil implica que... Espera. Vamos a romper cosas. Así, a ver si no se baja más. Muchas gracias. Y Emilio Herrera, pues bueno, con la guerra civil, el estallido de la guerra civil, Sevilla deja de tener ese concepto de aeropuerto de cepelines y se añade una cosa más ya en el año 37, que es la explosión del Hindenburg en Nueva York, y los alemanes ya deciden que lo del tema de los cepelines vamos a cortarlo porque bueno, nos ha servido como elemento propagandístico. Os podéis imaginar un bicharraco de 200 metros de eslora llevando una esvástica grandísima recorriendo todo el mundo, ¿no? O sea, y entonces el Zeppelin era un elemento propagandístico, ni más ni menos. Pero en el año 37, insisto, pues la tragedia del Hindenburg revienta y hace que los alemanes dejen, Goering corte ese proyecto de impulsar la aeronáutica a través de cepelines. Y estos dos son los dos personajes principales, insisto. Lo que pasa es que sí que es cierto que en ese Zeppelin aparecen otros personajes que van acompañando a la pasajera del Zeppelin, del Graf Zeppelin, que van a ser, en cierto modo, los antagonistas de nuestro protagonista. Entre ellos un aristócrata, Di Tomasi, que podríamos decir que trabaja para el servicio exterior del gobierno italiano, su guardaespaldas, que es un socias completamente, incluso aparece en la novela de Primo Carnera, aquel boxeador que fue campeón del mundo en los años 30, y luego, bueno, pues su secretario. Y a raíz de esos cuatro personajes que bajan del Zeppelin y nuestro personaje protagonista es donde la novela se va desarrollando por esa Sevilla, repito, tópica, típica, pero al mismo tiempo también atípica, porque mi idea también era mostrar esa Sevilla de los barrios de la Macarena, de San Luis, de la Alameda, como aparecen en las imágenes, en las que el elemento político estaba muy presente. El Moscú sevillano, como se llamaba y se conocía, los movimientos sindicales anarquistas, el Partido Comunista, Pepe Díaz era el secretario general, y bueno, pues esas figuras históricas, bueno, algunas aparecen, otras no tanto, pero sí que es cierto que me ayudan a hilar esa trama, como digo, una trama en la que, bueno, la novela negra está también implicada con el tema de las novelas de espías, porque la trama, desde el primer momento, aparece la cuestión de Abisinia, ¿vale? Que estaría también, es una especie de, desde mi punto de vista, y seguramente los expertos me corrijan, pero sí que es cierto que es una especie de preludio a lo que va a suceder luego, tanto en nuestro país como a nivel mundial, el tema de las conquistas y las ansias de poder imperialistas por parte, en este caso, de Mussolini. Que por eso sale en el vídeo los dos indeseables que salen al final, son Mussolini y Hitler. Que efectivamente las cosas de las alianzas, ¿no? En el año 35, por ejemplo, aparece aquí Hitler, pero en el año 35 Alemania y Francia eran aliadas de Alemania, por ejemplo, ¿vale? Y sin embargo Italia estaba un poco de lado y luego cambiaron las tornas y al final se convirtieron en parte del eje, los tres países junto con Japón. María, porque has hablado de Agustín y bueno, María, cuéntanos, porque María es una pasajera del Graf Zeppelin que suponemos todos o intuimos que se baja del Graf Zeppelin de alguna manera. Totalmente. Y dice, perdonad, os voy a leer una cosa que me encanta de Mercedes, que dice, aquí no está, está en el prólogo. Bueno, ahora lo busco y lo leo. Habla del encuentro de ellos dos y los hace con una metáfora muy bonita. Entonces, háblanos, porque ahora de María. Agustín nos has introducido, bueno, en Sevilla, en el panorama internacional, pero de María, ¿qué pinta ahí esta mujer? Sí, al fin y al cabo, bueno, María es, como os comentaba, la pasajera del Graf Zeppelin, que es la que baja de esta aeronave. Es una profesora belga, que es historiadora, y en ese aterrizaje en la ciudad, pues bueno, pues no todo
lo que luce, podríamos decir, es lo que se muestra, ¿no? Al fin y al cabo tiene su historia detrás, su llegada a Sevilla tiene un motivo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces tampoco, a raíz de la trama no quiero desentrañarla, pero sí que es cierto que la novela tiene el nombre, recibe el nombre por ella, porque ella al fin y al cabo es el eje conductor, en definitiva, de toda la historia en la que, insisto, Agustín es el protagonista. La novela tiene una particularidad también con respecto a María, si los que habéis leído la primera parte y los que vais a leer la segunda o los que no habéis leído ninguna, toda la novela está escrita en tercera persona, pero siempre el narrador yo lo he puesto cerca de Agustín Pinto. En literatura, en narrativa, es el concepto de narrador equisciente, ¿no? Es decir, que va justo con él, no narra en primera, pero siempre lo que va narrando es lo que va pasando y lo que le va sucediendo. Es decir, él está continuamente en todas las escenas de la novela, excepto en el prólogo, en el primer capítulo, podríamos decir, y en el último. En ese primer capítulo arranca la novela, y lo veréis, y lo leeréis, mejor dicho, con ella. Es decir, ella es el motor. Y a raíz de ahí sí que ya nos va a dar pistas en ese primer encuentro, que ese capítulo se llama Un café vienés, porque se desarrolla en Viena, y ella tiene una charla, un encuentro con su hermano, que es el que de alguna forma nos va a introducir, como os comentaba, el concepto de Abisinia en todo lo que es el trasfondo de lo que es la trama de la novela. Entonces, ese punto yo creo que también es interesante saberlo para que vosotros como lectoras y lectores sepáis que María no está, pero está continuamente en el trasfondo de la trama. Bien, he encontrado lo que os quería leer, y ahora te voy a hacer otra pregunta. Dice Mercedes de Pablo, que ha hecho un prólogo estupendo. Dice, esta novela es un friso, un jardín de las delicias, con dos figuras principales, un hombre y una mujer, que se han encontrado y se han perdido. Un misterio nada místico, una trama tejida por el factor humano, la ambición, el miedo, la pasión, la ira, el arrojo. Esto era porque se me había ocurrido antes, pero ahora voy por otro lado. ¿Serie corta o película? Serie con muchas temporadas. Vamos. Ha dicho antes, a mí me encanta porque con muchas temporadas. Sí, bueno, sí. Y me invento de la cuarta y la quinta parte. Eso es. Vamos, mientras suene la caja, así os lo digo. El libro, la novela me encanta. Los que habéis leído la primera parte, empieza Un café vienés, empieza en Viena. Y está la muchacha esta, María, que es la incógnita durante toda la novela, porque no sabe muy bien qué pinta ahí. Es una mujer fuera de su tiempo completamente. Y entonces empieza en un café hablando con un señor que es militar, que es su hermano. Esto no es destripar porque sí, empieza por ahí. Entonces me encanta, porque para una serie o para una peli, en el sitio ese donde están, que es como un café de lujo y tal, es estupendo empezar una serie ahí. El Landmark existe todavía y está presente en Viena. Y luego después rompes, empieza la serie, que parece que va a ser algo como, no sé, tiene una intriga, y de repente aparece el Agustín Pinto con su rudeza, porque es un tío rudo en Sevilla, tirando allí, aparcando el Zeppelin y tirando de las cuerdas, claro, como se ha visto ahí en la imagen, ¿no? Sí, es cierto. Él es un conscripto. La relación con el Zeppelin es que él es uno de los que se dedican como decía, era un tipo que, bueno, sobrevive y le sale el trabajillo de enganchar al Zeppelin en la llegada del Zeppelin a Sevilla. Entonces, a raíz de ahí arranca este primer contacto entre nuestros protagonistas, es decir, la llegada del Zeppelin. Por eso os digo que es tan icónica y tan importante, porque es la que arranca realmente la historia de la pasajera del Gran Zeppelin, con su llegada a Sevilla y con ese encuentro que es fortuito, entre comillas, ¿no? Porque hay un personaje intermedio que es el antiguo descubridor de Agustín Pinto, que es un tal Camilo Zúñiga, un gran empresario, un republicano, etcétera, pues bueno, que es el que pone en contacto a los pasajeros del Gran Zeppelin, a los visitantes, con nuestro protagonista, y a raíz de ahí, pues bueno, la trama se va
complicando, se va complicando, se va complicando, y aprovecho precisamente, repito, el escenario sevillano para desarrollar una novela negra, thriller, de espías, un poco todo y tampoco nada, no sé cómo explicarlo en ese sentido, pero en el que Sevilla es un personaje más para mí de la novela. Como bien decía Antonio, sí que es cierto que a la hora de escribir, las personas que habéis leído Un nombre en la canícula siempre me comentáis que es una novela bastante documentada, y es cierto, es decir, todos los espacios, los lugares, los momentos, los tiempos, los personajes reales están ahí presentes, y La pasajera del Graf Zeppelin también vais a encontrar eso. Es decir, a la persona a la que le guste la novela histórica, creo que le va a gustar la novela, precisamente porque muestra una Sevilla para mucha gente desconocida, esa Sevilla previa a la Guerra Civil, y en la que aparecen visos ya de Guerra Civil. Como os comentaba, no solo ese contexto del año 35, esos barrios obreros, principalmente muestro y me centro concretamente en todos los barrios que lindan con San Luis, La Macarena, etcétera, etcétera, que es donde vive nuestro personaje. Pero también, si estáis atentos cuando leáis la novela, hay personajes que aparecerán luego en el golpe del 36 en Sevilla. Hablo directamente, por ejemplo, del Algabeño, es un personaje que sale en la novela en una reunión que lo indico también en la nota de autor, es una reunión ficticia, pero es una reunión ficticia en la que aparecen personajes que luego en el golpe del 36, en los acontecimientos de la ciudad, tendrán su importancia porque, bueno, estarán detrás, ¿no? Hablo de los hermanos Barrau, por ejemplo, también, hablo de un militar al que no le pongo nombre y lo dejo ahí pero yo creo que es muy identificable físicamente, y fue el cabeza pensante, podríamos decir, del golpe en Sevilla. Y con mi elucubración de autor de ficción, pues de alguna forma hago ese enlace entre lo que pasa en La pasajera del Graf Zeppelin y lo que luego pasaría realmente en julio del 36, es decir, que no les separaba absolutamente pues un año y poquito, o sea, esa vinculación está presente. Os voy a contar una anécdota porque si conocéis el nivel de detalle, como ha dicho el compañero, que tiene en el libro, hay veces que es sorprendente, porque yo como editor cabrón lo que hacía es buscarle las vueltas. Fernando, esto no era así. Tú vas mirando todo con la anterior novela, ¿te acuerdas? Yo miraba si los coches se rompían, el cristal se rompía o no, se hacía garbancillo en esa época, y con este igual yo le iba mirando cosas, pues no le pillan ninguna. Y entonces yo recuerdo que estaba una semana o dos antes de presentar, estaba en Sevilla presentando otra novela de Erika, de otra autora, y de repente veo esto, pero esta imagen total, sin el Zeppelin. Y está igual, o sea, no ha cambiado mucho. Aquí hemos puesto el logo de Coleman y el Zeppelin, no, que es una imagen real. Y yo cuando la vi, le llamo por teléfono y digo, Fernando, tío, estoy detrás de tu contraportada. Y me dice, yo también, detrás de ti. Y estaba en Sevilla. Entonces, y ya no liamos globinos. Y entonces, cuando vamos a presentar a Fernando, me lleva a Sevilla, es una cosa que estamos hablando para hacerlo en la segunda edición, que va a salir. Cuando me lleva a Sevilla me dice, nos damos una vueltecita y te enseño yo, porque claro, yo no soy sevillano, yo conozco Sevilla porque he estado allí 7 o 8 veces como todo el mundo, pero vamos, que he ido a verlo porque tengo familia allí y tal, pero bueno, conozco de turista. Y me dice, vente a verlo, la Alameda de Hércules, la parte de la calle esa principal, tal, echamos una vuelta y ves la parte esa y tal. Me dio una paliza, tú has visto la pena que tiene me sacó una cabeza y me llevó, menos mal que parábamos en los bares de vez en cuando, pero me pegó una paliza de 2 horas y media o 3 enseñándome cada parte de Sevilla. Eso, para alguien que conoce Sevilla o que es sevillano, tiene que ser flipante. Para mí fue una paliza y me encantó también, porque luego me llevaste hasta donde la Expo de Sevilla. Sí, fuimos hasta al final, fuimos hasta la Plaza España, que también hay en la segunda parte hay una escena que se desarrolla cerca de la Plaza España, concretamente en el Parque de María Luisa. Y bueno, sí, estuvimos viendo pues lo que queda y lo que no queda. Y lo que no queda, sí. Hay un pasaje en la primera parte que se desarrolla en lo que es el Cursal, que era uno de los grandes café-teatro, o bueno, una derivación de lo que fueron los café-teatros del siglo XIX, pero que en los años 30
ejercía también como, podríamos decir, como cabaret, sala de fiestas, etcétera, y está en la calle Sierpes ahora mismo, y bueno, pues es un mango ahora mismo. Un mango, algo es así, decir, sí. y es un teatro fantástico, pero bueno, lo que es los tiempos han hecho desaparecer ciertas cosas que ya no están. Por ejemplo, la calle Sierpes, que todos la conocemos, en esa época, en los años 30, estaba principalmente llena de establecimientos hosteleros y alguna que otra tienda. Ahora, sin embargo, me parece que solo queda un bar pegado ya a la campana, porque todo lo demás se lo han comido las tiendas, sí, y ya no hay absolutamente nada, ¿no? Pero sí que es cierto que, como dice Rafa, esa Sevilla que aparece en la novela, todavía hay puntos reconocibles, sí. Han cambiado en cierto modo. El Hotel Inglaterra. El Hotel pues Inglaterra, que ha salido la foto, y los que sois guerra civileros, el Hotel Inglaterra fue un lugar de combates ese 18 de julio, donde estuvieron los guardias de asalto defendiéndose, junto todo lo que es, precisamente, decía Rafa, esta plaza es la Plaza de San Francisco, el ayuntamiento estaría aquí, pues justo aquí estaría Plaza Nueva, ¿no? Y en Plaza Nueva es donde se liaron los primeros tiros que se dicen de la guerra civil en la península, se desarrollaron ahí, ¿no? Con el teniente Alonso y bueno, y esos combates con los militares que habían salido de los cuarteles, ¿no? Algún tiro todavía queda por allí en la fachada del ayuntamiento, Entonces, bueno, pues es una Sevilla, repito, que es reconocible, e insisto que yo quería que esa Sevilla fuese también un personaje más. Que en la segunda parte, le he dicho yo en la segunda edición, lo que tenemos que poner es un mapa. ¿Te acuerdas que lo hablamos? Sí. Porque es verdad que a mí me encanta, porque vas por los sitios y yo hay veces, no conozco Sevilla y me pierdo. Y muchas veces con un mapa de guía, como en las novelas estas que vas, sería maravilloso, porque luego te centras. Porque luego da muchas vueltas por el mismo sitio, siempre va al mismo café, se arde la boca siempre. Bueno, no se la arde, pero se lo toma muy caliente y tiene... Entonces, bueno, yo quería que siguiéramos hablando de los protagonistas, porque María y Agustín Pinto, en realidad el libro es una historia de amor, y además tiene todos los componentes de una historia de amor. También es una historia de espías, también es una historia... Aparece muy bien narrado el Polo, la ciudad es un protagonista más, como él ha dicho. Pero, sin embargo, Agustín y María Clasen son dos personas que es imposible que cuadren. Es decir, son tan diferentes, de culturas diferentes y de mundos diferentes, tan diferentes, que es el amor, en realidad, el que los une. No sé si el amor al primer puntazo o luego el amor para siempre. Pero es una historia de amor. Fíjate, hay en cierto modo, más que amor, yo creo que diría que hay atracción desde el primer momento, ¿no? O sea, al fin y al cabo, el personaje de María es tan potente, como decía Rafa, es una mujer, al menos creo yo, y al menos la he intentado yo reflejar así, muy diferente a lo que podíamos encontrar en nuestro país. O sea, al fin y al cabo, una mujer que es profesora universitaria, concretamente, bueno, se dice desde el primer momento, ella es belga, pero trabaja en una universidad suiza, con cultura, con libertad, es decir, esos puntos feministas o de principios feministas que de alguna forma aquí en España se veía en algunas mujeres, pero no era algo general, no sé si me explico. Y entonces, claro, ese choque de Sevilla, que es una ciudad provinciana, y desde mi punto de vista todavía sigue siéndolo, y tiene ese punto de ciudad todavía anquilosada en muchas tradiciones, pero tradiciones de todo tipo, o sea, no solo religiosas, sino de vida, por decirlo de algún modo. Y claro, este personaje que, insisto, Agustín, que está en una ciudad que ama pero que odia al mismo tiempo, y de repente aparece este elemento novedoso de esta mujer que no solo es bella, sino que al mismo tiempo también es inteligente, activa, vivaracha, tiene un poco de todo, ¿no? Perdona, pues normal que... Ahora que la estás describiendo, perdona que te interrumpa, que tengo internet y voy a buscar, porque ahí tú me dijiste que tiene cara. Bueno, ¿quién es? parecida. Porque te la voy a buscar para que la vean ellos. Vale. ¿Cómo se llama? Me dijiste
¿has visto esta actriz? Pues es algo así. Algo María. así. Lo que pasa es que desentrañar un poco mucho a los lectores, ¿no? Porque ya se la van a imaginar así y a lo mejor ellos se la imaginan de otra manera. Bueno, venga, lo quitamos, que no Aunque quiere. sí que es cierto que en la novela, por ejemplo, él habla en un momento determinado que ella le recuerda a esa actriz de la que habla Rafa, ¿no? Y a lo mejor os suena a Norma Shearer, que era una actriz de los años 20, los años 30, ¿no? Entonces, bueno, pues ese parecido, pues bueno, pues puede dar pistas un poco cómo puede ser esa mujer, esa María Clisson. Digo Clisson porque ella es valona, ¿vale? No es, aunque es belga, pero es valona y no es flamenca. Entonces, el apellido, aunque se escribe Claessens, si lo leemos en francés sería como Clisson, ¿vale? Entonces hay un juego muy interesante que lo hicimos en un momento determinado, porque os daréis cuenta que en la novela, cuando los personajes hablan, los que no son francoparlantes, el apellido de María aparece como se escribe, aparece Clissons como se escribe. Sin embargo, cuando el narrador o los francoparlantes están hablando, ¿vale?, aparece como se escribe realmente, que es Claessens, ¿vale? Os lo comento por si en algún momento digáis, ay, aquí hay una errata. No es una errata, ¿vale? Está buscado un poco adrede, ¿no? Para que, con ese guiño de las pronunciaciones. Esta no es, ¿no? No. Podría serlo. Norma Shearer. Es que no sé cómo se escribe. S-H-E-A-R-E-R. Shearer. Bueno, Si no tarda un recuerdo, ratito. sí, ahí será, está. esta es. Esa es. Actriz estadounidense. Esa es. Bueno, Depende. hablando de la personalidad y de la mujer que representa, a mí muchas veces me sorprende cuando leo a Fernando las dos novelas, además, sobre todo en Sevilla, a mí me sorprende algo que nunca, bueno, si nos planteamos, el parón, el retraso que, o sea, esta mujer es una mujer que hoy podría estar en cualquiera podría ser cualquiera de cualquier persona, cualquier mujer de ahora. Entonces no había eso. ¿Cuál es el retraso? O sea, tú fíjate lo que hemos dejado de avanzar con los 40 años de dictadura. Y luego hay una cosa que siempre lo digo en las presentaciones, que a mí me sorprende: hay turistas en Sevilla en el año 36. Sí, eso es algo que te imaginas que el turismo es algo de ahora, la globalización y tal. No, y allí hay japoneses o no sé qué pones, allí hay gente con las cámaras. Sí, bueno, efectivamente, al fin y al cabo Sevilla siempre ha sido una ciudad que ha traído mucho a la gente de fuera. O sea, al fin y al cabo la ópera Carmen la escribió un francés, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues es una ciudad que siempre ha atraído al público, y es más, a raíz de la exposición del año 29, Sevilla se le dio una visibilidad que hasta ese momento, bueno, no tenía, igual que ha pasado a raíz de la Expo del 92, que la fisonomía de la ciudad cambió completamente, primero porque se abrió, se tiraron los muros que limitaban por el tema del ferrocarril, y la ciudad, bueno, pues se abre al turismo. Ahora es una ciudad demasiado turística, es agobiante. Y bueno, si se levantase Agustín Pinto, si hubiese existido y se levantase de la tumba, diría: ¿dónde está mi Sevilla, no? ¿Dónde está ahora, no? Porque ahora la que existe, pues es algo completamente diferente a lo que se podía encontrar en los años 30, incluso en esos barrios en los que, la gente más depauperada, donde todavía existía el hambre, pues es donde él se suele mover, y es con la gente con la que suele también relacionarse, ¿no? Porque esto es la particularidad de él, ¿no? Uh-huh. Que se mueve en esos ámbitos, pero bueno, tiene ciertas reminiscencias de que cuando en su momento fue famoso, entre comillas, sí, pues se le abrían unas puertas que ahora pues probablemente no se le abran. Vale, personajes secundarios. ¿Hay personajes secundarios? ¿Hay alguna trama secundaria también? ¿Sindicalistas? ¿Hay algún asesinato? ¿Hay muertes que creo que además algunas de ellas son reales? Incluso líderes sindicalistas cuyo nombre es
el que había... Sí, volviendo otra vez al rigor histórico, uno de los acontecimientos que se narran en la novela es precisamente también que, fijaros, buscando documentación, las fuentes no se ponen de acuerdo. Es decir, unos dicen el 29 y otros dicen el 30. Y un tal... no me acuerdo el nombre ahora mismo. Está en el glosario de personajes. Ay, no. perdón. No, Pepe... No, es un Pepe. tal Míguez, pero no me acuerdo de su nombre como tal. Apellido sí era Míguez. Al final tenéis siempre... yo incluyo en esta novela un glosario de personajes reales que están, bueno, pues lo llamo personajes históricos por orden alfabético, que lo he incluido también, pero no voy a encontrar Mige. el apellido. No, Antonio Mige no, ese es otro. No me acuerdo. Sí, Manuel García Míguez, ¿vale? Es un falangista asesinado. Yo he tomado la fecha como el 29 de abril, pero en las... lo mataron en Alcóllar, ¿vale? No sé si conocéis la historia. Vendiendo, bueno, intentando vender el Arriba, se lió una trifulca entre la gente del pueblo y los falangistas que venían de la ciudad, venían de Sevilla, e intentando vender el Arriba, pues a este falangista, por lo que he estado leyendo y en periódicos de época, etcétera, se lo cargaron de una pedrada. Y entonces, bueno, ese hecho, ¿vale? Esa muerte, la que, bueno, resultaron heridos de ambos bandos, incluso guardias civiles, en Aznalcóllar, también lo utilizó como elemento para, bueno, una subtrama, como bien dice Rafa, en el que aparecen falangistas, es decir, y los elementos falangistas están presentes en la novela. En cierto modo son los antagonistas, pues sí, también forman parte son los antagonistas de nuestro protagonista, valga la redundancia, ¿no? Y la cacofonía. Pero sí, están muy presentes precisamente porque, bueno, un personaje que es apolítico, o al menos él se considera político, aunque yo creo que en el trasfondo no lo es tanto, bueno, pues vive su propia, podríamos decir, su propia guerra civil con los falangistas porque, bueno, pues la toman con él o él la toma con ellos, depende de cómo lo veas, ¿no? O sea, depende de cómo lo veas. Entonces, bueno, también hay ese conflicto en esa subtrama también, en esa subtrama. Yo te iba a decir que intentara destriparnos. ¿Hay alguien que no haya leído nada? ¿Ni la primera parte? Ningún. No, mucha gente, entonces nada. No he destripado nada. De momento no he destripado nada y no voy a destripar. Vale, pero yo creo que a mí me gusta la presentación porque estamos hablando de Sevilla, estamos hablando de los personajes y de alguna manera sí que estás creando... Me dan ganas de leerla otra vez, a mí. Más cosas sobre la parte... Yo creo que no es destripar, ¿no? Porque es otra subtrama que hay en la novela, que es la parte política de Abisinia, la parte de... Sí, como... Se puede hablar porque tampoco es destripar nada. No, al fin y al cabo es lo que comento, ¿no? En esa primera reunión que aparece en la novela entre María y su hermano, el David Claessens, que en todo momento, bueno, pues se ponen las cartas sobre la mesa y se sabe quiénes son. Él es un soldado de los que, bueno, si conocéis la historia, que en los pies de página yo también soy muy minucioso y os he incluido elementos para que se pueda seguir la trama aunque no la conozcas históricamente, ¿no? Entonces, este personaje y esa conexión que tiene con su hermana es que él es un antiguo veterano de la Primera Guerra Mundial, él es un militar, como bien dice Rafa, y es de los que bueno, fueron a Abisinia en su momento, mandados por el gobierno, porque el gobierno belga colaboró con Haile Selassie, ¿vale? Seguramente lo conocéis, ¿no? Como Mussolini estaba intentando poner sus garras en Abisinia porque, bueno, ese impulso bueno, imperialista, recuperar el imperio romano que él siempre tuvo en su cabeza, pues Abisinia era un punto clave porque estaba en medio de África, ¿no? En un sentido bastante estratégico, ¿no? Sobre todo porque era una cuña entre los territorios británicos y franceses. El gobierno belga envió militares precisamente para asesorar
a Haile Selassie. Claro, el impacto que debió causar a estos militares, que muchos de ellos habían hecho la Primera Guerra Mundial, habían combatido en el frente occidental, en Flandes, y se encuentran con que tienen que instruir a un ejército que literalmente se componía de lanzas y escudos. O sea, estamos hablando de cosas... Por eso, esa vinculación, Hitler, por ejemplo, vendía armas a Abisinia, ¿vale? Para que veáis las extrañas alianzas como yo comento. Entonces, este personaje nos marca ese vínculo que él tiene con Abisinia. Es decir, él es un tipo que está allí destinado, instructor, y bueno, pues ese encuentro se produce en Viena. ¿Por qué? Porque los abisinios, viendo o notando lo que se les venía encima, lanzaron por Europa a compradores de armas. Bueno, pues para comprar armamento, para armar a un ejército, como digo, no sé si decirle medieval, pero casi. O sea, es decir, tenían muy poquito armamento, muy poquita organización, eran al fin y al cabo clanes. Y los europeos, no solo belgas, hubo suizos, hubo británicos, pero los que realmente pusieron abiertamente fueron el gobierno belga como tal. Y bueno, incluso con alguna misión como la del coronel Reul, que incluso hicieron un poco como cuando en nuestra guerra, ¿no? Es decir, llegaban asesores vestidos de civiles, pero todo el mundo sabían que eran militares, pero hacían su trabajo, pero los gobiernos propios decían, esto no los conozco de nada. O sea, cuando los habían mandado ellos, ¿no? O sea, esa paradoja que se dio también un poco en nuestra guerra con los asesores soviéticos o con los alemanes o con los italianos, ¿no? Que luego ya abiertamente mostraron sus cartas, ¿no? Pero ese principio así como dubitativo, pues ya se había vivido, y por eso digo ese paralelismo entre esa Abisinia de todavía sin ser conquistada y sin ser luchada, y nuestra guerra del 36, ¿no? El 36-39. Y ahí arranca ese punto de... Se va a quedar ahí, ¿no? Ese punto de... Ahí lo utilizo como elemento no disruptor, pero sí que como que dejo un pozo, ¿no? Y en esa conversación, en cierto modo, en la continuación de la novela, va a tener mucho vínculo con esa conversación que van a tener estos dos hermanos. Ella, insisto, profesora, él, un militar belga que está destinado en Abisinia. Incluso en esa conversación, el hermano, bueno, pues de alguna forma pide a su hermana cierta ayuda, ¿vale? Entonces, desde ahí, es esa relación que os estoy comentando que va a intrincar o parte de la subtrama de lo que es la novela, el conflicto abisinio. Bueno, hemos empezado, llevamos 50 minutos. A mí no me gusta hacer presentaciones más largas de una hora, aunque de momento nadie ha bostezado. Entonces parece que a mí me está gustando. Yo creo que está quedando muy bien. Pero yo quiero ahora que nos cuenten más adelante. ¿En qué andas ahora? ¿Estás escribiendo algo? ¿En qué ando ahora? Llevo tiempo andando, pero sin andar, fíjate. En esa pausa... Y yo mi intención, lo tenía claro, cuando terminé Un nombre en la canícula, tenía la intención de continuar la historia de Manuel Resines, que era mi personaje protagonista que narraba en primera persona en Un nombre en la canícula. Los que habéis leído esa primera novela, si la conocéis, pues es una historia de un policía republicano que se encuentra, bueno, es un tipo que está a punto de jubilarse, que ya le importa todo un poco, le da igual todo, y de repente se encuentra con que le toca investigar un asesinato de una mujer joven que aparece acuchillada en un descampado de Vallecas. ¿Qué ocurre? Que esa aparición se produce precisamente el 12 de julio del 36. Y os podéis imaginar, o sea, la investigación de este Manuel Resines es una investigación que se va desarrollando en paralelo, él sin mucha gana, pero sí que es cierto que cada vez va tomando conciencia de qué es lo que ha pasado. Es decir, yo ahí sí quería hacer un paralelismo con la violencia de género, todo lo que se está viviendo actualmente, aunque es una novela, repito, del año 22, y era una novela tipo
o al menos quería lanzar una cierta concienciación, ¿no? Es decir, un hombre en el que, educado como se ha educado, con la edad que tiene, y de repente, pues bueno, pues empieza a tomar conciencia de lo que a la mujer a la que ha asesinado, pues no tiene nombre y tiene que saber quién es esa mujer. ¿Y qué ocurre? Que se da en paralelo a los acontecimientos que se van sucediendo en esa semana previa al estallido o a la sublevación, por decirlo de alguna forma. Y la novela termina, o su clímax termina en el cuartel de la montaña. Es decir, nuestros protagonistas principales terminan en los acontecimientos del cuartel de la montaña. Por eso tiene tanta vinculación Un nombre en la canícula, Jefrema, este sitio, ¿vale? Porque precisamente la Puerta del Ángel es uno de los escenarios en los que aparece un nombre en la canícula. Y yo cuando terminé esa novela, yo sabía dónde quería ya plantar a nuestro Manuel Resines, y era en el Madrid sitiado, y en eso estoy. O sea, ahora mismo mi intención es contar una historia, continuar la historia de este personaje principal, de Manuel Resines, este policía republicano, que bueno, que de repente aparece en Madrid a finales de octubre del 36, y bueno, pues le toca ejercer de policía, aunque ya no es policía. Aunque ya no es policía. Y esa, lo que pasa es que tú ni siquiera tienes esos capítulos que están escritos ya. No, o sea, eso es top secret, está en un sitio y está en proceso, aunque sí que es cierto que lleva en proceso mucho tiempo. Lo que pasa es que sí que ahora estoy en mi proceso de documentación, porque quiero, bueno, pasar el filtro de la asociación también, que eso es importante, probablemente el más importante a nivel histórico y de rigor histórico, y porque lo quiero centrar. Siempre me acuerdo de Carlos Díez, que decía: nunca se ha escrito una novela en el Madrid sitiado. O sea, siempre lo decía: hay que escribirla, hay que escribirla, hay que escribirla. Y yo no sé si es que ese mantra ha estado siempre ahí detrás, y siempre he estado detrás, y mi intención efectivamente es escribir una novela desde este ámbito, es decir, utilizar el género negro para contar más cosas, como pasó con Un nombre en la canícula, que al fin y al cabo utilizó una historia de género, sí, para contar, pues bueno, los acontecimientos que se vieron en Madrid en esa semana previa al estallido de la guerra, o sea, al estallido de la guerra, y con ese colofón en el cuartel de la montaña. Es curioso porque las dos novelas, repito lo que ha dicho el compañero, que eres como que te has especializado en una novela histórica, en un contexto histórico además. Entonces, es curioso porque La canícula es una semana, lo que transcurre, la semana antes sí, justo al golpe, y la pasagrera de la Zeppelin son 36 horas, puede ser, o 48. Sí, son pocas, también está marcado son un par de días solo. En una semana también, no llega ni siquiera una semana. Es cierto, es decir, hago novelas muy acotadas en el tiempo. Tardas más en leerte el libro que lo que pasa. Sí. Ahí hay una disfunción en el tiempo. Es verdad que la novela se disfruta mucho, porque si conocéis a Fernando, no esperéis nunca de él, o a lo mejor cambias y mañana empieza a escribirlo, que podrías hacerlo, pero no hay una vertiginosidad en determinados episodios, sí, pero él es muy descriptivo, es muy tranquilo y te da mucha paz leyendo. Es una novela para disfrutar sin prisa. Hay gente que me dice: es que te escribe mucho y tal. Es que Fernando es así, y además a mí me encanta que... A ver, hay gente que describe y dice mucha tontada, quiero decir ahí, pero Fernando lo que dice siempre te sitúa en contexto y siempre tiene un porqué. No hay información adicional ni quiere engordar el libro. Entonces es muy agradable y es muy, para mí, es placentero leer, pues te da mucha paz. Aunque en ocasiones haya vértigo, ¿no? Que hay también escenas de vértigo. Bueno, ¿algo más que decir? Yo quiero que pregunten ellos, que te pregunten cositas. Venga, tú, Enrique. Muy buena, me alegra verte. Oye, tengo curiosidad por los personajes. A mí me importan los personajes. Me pregunto, de este personaje que es María, sí, que quizá tú ya te has inspirado, no sé si has querido decir eso en esa actriz que sale, pero a mí me parece, a lo mejor no es así, que la mentalidad femenina es diferente de la mentalidad masculina. Entonces, tú como varón, sí, para hacer un personaje femenino creíble,
parece a mí como que tendrás que hacer un esfuerzo de meterte en la cabeza de una mujer, porque sus respuestas, sus preguntas, sus comentarios describen al personaje más que la propia descripción que se haga del personaje. Entonces yo te pregunto, ¿a ti te ha costado trabajo eso? ¿O pensabas en algún personaje femenino para darle verosimilitud al personaje? Pues tiene un poco de todo, es cierto. Es decir, al fin y al cabo tienes referentes, muchas lecturas, muchas figuras históricas, muchos también referentes que conoces, tu madre, tu tía, tus amigas, etcétera. Siempre hay ese contexto también que está ahí. Y sí que es cierto que en este caso, o al menos yo lo he enfocado también ahí, este personaje femenino, siendo femenino, también tiene esa parte masculina, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo se mueve en un mundo de hombres. Y las mujeres en las que, sobre todo en esta época, en los años 30, es decir, tenían que ser mujeres bastante duras en este sentido, echarle reaños, como se suele decir, y en cierto modo también los elementos masculinos están en ellas, ¿no? Y a lo mejor por eso precisamente no sé si me ha costado más o me ha costado menos, ¿no? Pero sí que también desde esa vertiente masculina, desempeñarla una mujer en un espacio masculino principalmente, como puede ser el mundo de la política, por ejemplo, o también en el personaje de Un hombre en la canícula, que también el personaje, el de Cecilia, también era un personaje bastante femenino, pero al mismo tiempo se movía en un ambiente muy masculino. Estamos hablando de pues sindicatos, estamos hablando de elementos políticos, etcétera, que esa parte masculina tiene que estar presente. Esfuerzo. Fíjate, no tanto, y a lo mejor peco de soberbio, ¿no? Pero sí que es cierto que yo desde siempre, desde la época en la que estaba en el cole, en el instituto, en la universidad, en el mundo laboral, etcétera, siempre he convivido en el día a día más con mujeres que con hombres. O sea, he escuchado, he hablado, me han escuchado. Entonces, ese punto de conexión no me ha costado tanto. ¿Por qué? Porque lo llevo mamando desde hace mucho tiempo. Entonces, claro, cuando hay, incluso mi chica, ¿no? Carla, ¿no? Hay a veces que ese punto y me lo agradece mucho, ¿no? Ese punto de esas conversaciones en las que me puedo poner en el pellejo de una mujer, me lo agradece porque, no sé si de manera consciente o inconsciente, o trabajada o no trabajada, lo llevo haciendo desde hace muchísimos años. Entonces, a lo mejor no me cuesta tanto, aunque sí que, repito, tiene también trabajo de sienta, piensa, ponte en este lugar, se diría esto, ¿no? Si puedo puntualizar de todas formas, hay una cosa que nos enseñan en la escuela. Las escritoras y los escritores tenemos un atrevimiento, una virtud, como cualquier facultad humana, pero somos capaces de meternos en pieles que no son las nuestras. Y entonces Julio Verne viajó a la luna y al fondo del mar, y eso era una utopía. Y entonces tú lees a Dueñas o a Fernando, y las descripciones que te hacen, claro, un escritor, su profesión es esa. O sea, su profesión, tienes que meterte en la cabeza de una mujer. Yo recuerdo muchas veces que a mí me han regañado muchas veces por simular un orgasmo femenino, ejercicios de clase. Y decía, ¿qué sabrás tú? Digo, pues no sé, los que veo por las relaciones que yo he tenido, tampoco me puedo meter en la cabeza. Pero lo imaginas, intentar recrearlo lo mejor posible. Y luego, por supuesto, preguntas, como hace con Jefrema. Entonces dices, ¿te excita esta historia? Pues no, pues una mujer no haría esto. Entonces, bueno, pues cambias. Entonces, un autor, las escritoras y los escritores nos tenemos que meter en la cabeza de cualquier cosa. Y además es osado. Y como él ha dicho, quizá parece, no se ha dicho prepotente o un poco, es que hay que hacerlo y además te lo tienes que creer porque si no, no funciona. Entonces, Fernando, la María que ha creado es una María completamente creíble. O sea, es un personaje, y además viniendo de él, que tiene una sensibilidad especial, y además no, es imposible porque él se ha documentado, seguro. Cualquier cosa no puede pasar por mentira. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cosita? Para ir cerrando. ¿Dudas? No. Bueno, pues antes, así a lo mejor vais haciendo un poquito de boca para sacar alguna pregunta más, porque en esto de los diálogos
Se empieza por el silencio absoluto y luego la gente se va calentando. Por si alguien más calienta motores, y antes de que nos dispersemos, vamos a darle un poquito de oficialidad a este acto. Jefrema le va a entregar a Fernando esa condecoración de la que antes hablaba antes. Es un pequeño recuerdo que siempre Jefrema tiene el gusto de entregar a sus ponentes. Querido Fernando. Ahora que hacemos fotos. Poneros ahí, hacemos una foto. Poneros de pie. Muchísimas gracias, caballero. Muchísimas gracias. Muy reconocido, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, Y ahora a ver si os habéis calentado un poco. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Pues nada, simplemente agradeceros vuestra presencia, a todas las personas que habéis venido aquí. Y nada, os animo a que leáis la novela y bueno, pues abierto a comentarios, críticas, etcétera. Y un placer, como siempre, participar en las actividades de la asociación. Muy agradecido. Gracias. Ahora va a firmar aquí. Ahora besos y abrazos. Qué bueno. Muchísimas gracias. Fue un detallazo. Qué sorpresa. Un detallazo. Qué bueno. Qué bueno. Voy a dejarte. ¿Te quedas aquí? Sí. Que sí, voy a quitarme la